Ok, buenos días, pues el día de hoy, ahora estoy viendo la hora. El día de hoy vamos a ver una clase, estamos en Palabra de Vida. Para quienes no nos hayan visto en redes sociales, mi nombre es Iris Medina y yo estoy aquí pastoreando Palabra de Vida. El día de hoy es una escuela de fe, Palabra de Vida es una escuela de fe. Es un lugar donde venimos a aprender acerca de la palabra de Dios y de aquellas cosas que hemos aprendido quizá de manera incorrecta acerca de Dios, acerca de su palabra y de lo que Él nos dice, porque finalmente hoy vamos a empezar una serie que se llama Leyes Naturales. Y las leyes naturales son aquellas que rigen todas las cosas, todos los fenómenos que suceden en la naturaleza. Tenemos que entender que hay un mundo espiritual, que lo espiritual sí existe, aunque no podamos verlo, sí existe. Si partiéramos de que solamente hay materia y que no hay espíritu y que no hay nada más allá, entonces habría muchas cosas que no tendrían explicación. Pero cuando entendemos que lo espiritual existe, nos vamos a dar cuenta que esto que hoy vamos a ver y que vamos a empezar a ver, porque esto es una serie, es el inicio de una serie, de las leyes naturales, nos vamos a dar cuenta que tiene mucho sentido y que tiene mucha lógica. Entonces, lo primero es definir que hay leyes naturales, hay leyes que nos rigen. El mundo espiritual es un mundo mayor que el mundo material. Es primero el espiritual y después el material. Por lo tanto, las leyes espirituales son mayores a las leyes naturales. Ahorita les voy a dar un ejemplo diferente, pero es de vital importancia para cada uno de nosotros entender las leyes espirituales, porque son las que no vemos. ¿Cuántas personas hay que van en la vida y todo les sale mal? Como dice el del Tri, ¿no? Dice, si yo, como dice, le pongo muchas ganas, pero nada me sale bien. Entonces hay que ver por qué es que no le sale bien las cosas a alguien. Alguien me decía, esta serie fue inspirada por alguien que dijo, yo hago las cosas bien, me porto bien, hago esto, hago aquello, y siempre me pasan las peores cosas. Obviamente, en ese momento, lo que debemos hacer es sentarnos y ver qué es lo que está pasando con esa persona. Lo primero que vamos a ver es la ley que vamos a ver el día de hoy es la ley de causa y efecto. Lo primero que ya te comenté, una ley es una regla física a lo que está sometido un fenómeno de la naturaleza. Es decir, 100 de 100 pasa algo y sucede algo. Sí, siempre. Eso es una ley. Hay excepciones a las leyes, pero eso es aparte. El día de hoy vamos a ver lo que es la tercera ley de Newton. Si a ti te gusta la escuela o te acuerdas de lo que vimos en prepa, yo creo que lo vimos, a lo mejor en secundaria. Pero la tercera ley de Newton dice que a toda acción le corresponde una reacción igual pero en sentido contrario. Hay una acción hacia acá y una reacción hacia el sentido contrario. Y lo que quiere decir es que las acciones son mutuas de dos cuerpos, son iguales pero dirigidas en sentido opuesto. Esta ley explica que las fuerzas en el mundo se dan siempre de forma pares, acción-reacción, de forma par pero en sentido contrario. Y la magnitud es la misma. Así como se va de un lado, la misma fuerza que va hacia un lado es la misma que va en dirección contraria. La ley de causa y efecto, que es lo que vamos a ver eso, es justamente eso. A toda acción le corresponde una reacción igual en magnitud pero en sentido contrario. ¿Qué es lo que vemos en el hinduismo, por ejemplo, que anda muy de moda, el karma? En el hinduismo se habla acerca del karma, no se habla acerca del dharma, te explico un poquito. El karma es lo negativo que se sembró y lo negativo que se regresa. Y el dharma es que siembras positivo y recibes positivo. Por eso no es tan popular el dharma, sino el karma. El karma es esa parte y hasta lo vemos como con memes, ¿no? Ay, qué rápido, el karma es muy rápido y alguien hizo algo malo y se le regresa en ese momento. Eso es justamente estar en lo cierto. Nosotros no lo llamamos karma. En la Biblia se habla acerca de esta ley. Y esta es una ley de causa y efecto, o ley, lo encuentras en tu Biblia como ley de siembra y cosecha. Es exactamente lo mismo. Y nos podemos ir a Gálatas 6:7, donde dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también
va a cosechar. Eso también segará. En el 9, nos vamos al 9, Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí ya estamos viendo una premisa, Dafne, no, por favor, te lastimas. Aquí ya estamos viendo una premisa de que las siembras tienen que ver con acciones. ¿Por qué? Porque dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Esto es lo que estamos sembrando de acuerdo a lo que dice Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces no nos cansamos de hacer el bien, porque a su tiempo, y eso es importante el tiempo, segaremos si no desmayamos. Proverbios 11:18 dice, el impío hace una obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Es decir, si tú siembras lo correcto, si tú siembras la justicia, el reconocimiento es algo firme. Siempre vendrá un buen reconocimiento, un buen galardón. Proverbios 22:8. No todo lo bueno, todo lo bueno que se siembra se recibe, pero todo lo malo, dice Proverbios 22:8, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Es muy importante, te lo vamos a ver. Bueno, les voy a dar 2 Corintios 9:6. Por esto digo, el que siembra escasamente, si tú siembras 3 semillitas de limones, vas a tener 3 árboles de limón. Pero si tú siembras 10 semillas de limones, vas a tener 10 árboles de limón. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Normalmente este versículo, 2 Corintios 9:6, es utilizada para las siembras económicas que se hacen. Es decir, siembra adecuadamente. Pero no nada más estamos hablando de dinero. En este caso no voy a hablar de dinero, voy a hablarte de acciones. Porque todas las acciones, como ya lo vimos anteriormente, tienen que ver con siembra. ¿Qué acciones? Si yo le siembro a alguien una buena sonrisa y un buen buenos días, es posible que de esa persona no lo reciba, pero lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque a veces esperamos y a veces dicen, no, pues es que no pasa nada, ya ves, yo saludé a todo el mundo bien y nadie me saludó bien. Sí, pero acuérdate que acá dice, en Gálatas 6:9, a su tiempo segaremos. Quizá en ese momento no, pero quizá llegue un día en el que te levantes, quizá así como que, híjole, a lo mejor en otro lado preocupado, a lo mejor esto, a lo mejor se te olvida saludar y llega alguien y te saluda de esa manera. Porque ahí estás cosechando lo que tú ya sembraste. Estoy hablando de hechos porque los hechos son muy importantes y eso es lo que hoy vamos a ver acerca de los hechos. Cuando nosotros sembramos en alguien, cuidado, lo vamos a recibir a su tiempo. Puede ser, dependiendo, esto no depende más que del terreno y el tipo de semilla que estamos sembrando, pero tiene que ver con el terreno. Si nosotros sembráramos en la playa un frijol, les puedo casi asegurar que no nace. Pero si lo sembramos en una tierra donde está fertilizada, etcétera, etcétera, el frijol va a dar y va a dar muchísimo. Entonces tiene que ver la tierra donde estamos sembrando. Tiene que ver la semilla. ¿Por qué? Porque si sembramos un frijol, no vamos a tener un arroz, vamos a tener un frijol. Eso quiere decir, si yo siembro una buena acción con alguien, yo voy a recibir esa buena acción a su tiempo. Pero si esa tierra es una tierra muy, muy buena, prácticamente en el momento se regresa. Y eso es lo que muchas veces vemos. Cuando hacemos una buena acción, de repente, caray, se regresó. Lo hemos visto en cuestiones económicas, por ejemplo, hay gente que dice, es que nada más traía este dinero, lo di y a las 2 horas me llegó un dinero igual, o me llegó hasta más. Porque el sembrar aquí obviamente es buena tierra. Pero no nada más hablamos de dinero, porque les digo que yo no voy a hablar de dinero, pues les voy a hablar acerca de las acciones. ¿Qué es sembrar y qué son los terrenos? Los terrenos somos todos nosotros, incluso con nosotros mismos. Y eso es algo bien importante. A veces nos dedicamos a sembrar bien en los demás, pero no sembramos en nosotros mismos. Y nosotros somos un terreno también. Si nosotros no sembramos en el
en el estar bien con nosotros mismos, en el buscar renovar nuestro entendimiento de acuerdo a la palabra, por ejemplo, no vamos a tener esa cosecha. Es hasta que nosotros le damos la semilla de la palabra a nuestra propia alma que lo podemos cosechar. Entonces, sí es importante saber que los terrenos somos nosotros, incluyéndonos a nosotros mismos. ¿Qué otra cosa podemos sembrar? Muchas personas siembran de manera incorrecta sin darse cuenta. Por ejemplo, el papá que le dice al hijo, no sirves para nada. Esa fue una semilla que cayó en un terreno. Y déjenme decirle que los niños son un excelente terreno. Son el mejor terreno y los niños siempre van a dar fruto, siempre. Si se les da algo bueno, si se les dice algo bueno, van a dar fruto de eso. Pero si se les dice algo malo, también van a dar fruto de eso. ¿En qué momento da un niño que se le dice, tú no sirves para nada? ¿En qué momento da ese fruto? ¿En qué momento se cosecha? Cuando ese niño realmente no sirve para nada. Cuando ese niño lo creyó y entonces lo lleva a cabo. Ese es el fruto de esa siembra. ¿Y qué dice? Proverbios, ahorita les digo. Se me fue el versículo. Ahorita se lo digo, ahorita me voy a acordar. Pero es una siembra. ¿Por qué? Porque el hijo que no sirve para nada es una carga para ese papá. Eso es lo que dice la palabra, es ese parafraseado. Que el que no hace nada es una carga para el padre. Pero ¿quién empezó la siembra ahí? ¿Quién sembró ahí incorrecto? El padre. Entonces, ya después el papá no sabe por qué el hijo está acostado todo el día en el sillón sin hacer nada. Cuando él le dijo no sirves para nada. Entonces, esa es la parte importante que debemos saber cómo es que sembramos. Sembramos con nuestros hechos, pero también sembramos con nuestras acciones. Con nuestras palabras, quise decirles primero. Primero sembramos con nuestras palabras y luego también sembramos con nuestras acciones. ¿Qué podemos sembrar para cosechar adecuadamente? Pues palabras adecuadas, acciones adecuadas. Dice la regla de oro que hagamos con el otro lo que nosotros esperaríamos que hicieran con nosotros. Es justamente esto, ley de siembra y cosecha. Yo siembro el cuidado de explicarte, eres una nueva en el trabajo y no sabes cómo se hacen los procesos, yo te vengo y te explico, porque en algún momento yo voy a ser nueva en algo y me gustaría que a mí me explicaran. Y créeme, 100 de 100, tú lo siembras y lo vas a recibir. Quizá no de la misma persona, pero lo vas a recibir a su tiempo. ¿Cómo es a su tiempo? Cuando te sea necesario. Cuando tú lo necesites, lo vas a sembrar, lo vas a cegar. Entonces, ¿qué frutos estamos teniendo? Si obtenemos de todos malos frutos, como decían, es que nada me sale bien, es que yo hago las cosas y no me sale bien. Bueno, revisa qué sembraste antes. Porque no es lo que estás sembrando ahorita, es lo que ya sembraste antes, porque es a su tiempo que estás segando. Es el tiempo de la siega, cuando tú estás viendo esas, oye, es que no me sale esto, es que no me sale aquello. ¿Qué sembraste? Una, ¿qué sembraste en la gente? Otra, ¿qué sembraste en ti mismo? ¿Cómo es que se siembra incorrecto en nosotros mismos? No, hoy me levanté con el pie izquierdo. Esa es una siembra incorrecta para nuestra propia vida, para nuestro propio caminar de ese día. Vamos a cosechar durante el día lo que dijimos, porque eso sembramos, pues. ¿Cómo debemos sembrar? Hoy es un buen día, hoy es un día de victoria, hoy es un día en el que voy a vivir la palabra de Dios, hoy es un día en el que todo me va a salir bien. ¿Y qué pasa? Que hay canciones como esta que les digo que dice, ¿cómo dice? Yo le echo muchas ganas, ¿no? Algo así, dice, yo le echo muchas ganas y nada me sale bien, ¿no? Y mucha gente la canta y la canta y la canta, sin saber que las palabras son bien importantes porque están sembrando en ellos mismos, pues. Y entonces, no sé por qué me va mal, no sé por qué nada me sale bien, porque ya lo sembraste en ti muchas veces, lo repetiste muchas veces en ti. Entonces, este es uno de los principios en los que la gente dice, bueno, allá afuera, los que no conocen a nuestro Dios, sí conocen algunos principios y los aplican. Y lo más triste es que
El pueblo de Dios a quien nos fue entregado esto, porque todo esto es sacado de la Biblia. A nosotros nos fue entregado esto. Y nosotros, muchas veces el pueblo de Dios no conoce estas leyes, pues. Entonces andamos por la vida, nosotros no, pero muchas personas andan por la vida sin darse cuenta que están sembrando incorrecto y están cosechando incorrecto. Sin darse cuenta que una persona se puede pasar un semáforo en rojo porque no sabe que eso es un semáforo. Imaginemos que alguien viene de hace 100 años, que viajó en el tiempo, no sabe que los semáforos son para el tránsito, para regular el tránsito, para poner orden. Ve una luz roja, pero no sabe de qué se trata y se pasa y le choca otro carro. En la vida espiritual hay semáforos. En la vida espiritual sí hay estas leyes. Y las conozcamos o no, nos afectan. Pero Dios quiso que nosotros las conociéramos para que las usáramos a nuestro favor. ¿Por qué? Porque si ves un semáforo y está en rojo, te paras. Porque si no, las posibilidades de que te choquen, si tú le sigues, las posibilidades de que te choquen son muy altas. Puede ser que la primera que te pasaste el semáforo no chocaste y a la segunda quizá tampoco, porque tuviste quizá la oportunidad de pasar muy rápido, pero en algún momento si sigues haciéndolo, alguien te va a chocar el carro. Y esa es la parte que nosotros debemos empezar a ver. ¿Cuáles son estos semáforos? Empezar a conocerlos. Si yo le explico a alguien, mira, alguien que no conoce, mira, estos son semáforos, cuando está en rojo te debes de parar. Y lo empiezan a hacer, entonces les va a ir mejor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que entendamos las leyes naturales y podamos vivir en ellas. ¿Por qué? Porque si sembramos adecuadamente al tiempo necesario, entonces segaremos. Y luego dice, si tú siembras escasamente, vas a segar escasamente. Si siembras generosamente, también generosamente vas a cosechar. Los terrenos es otra clase. Vamos a ver qué tipos de terrenos. Pero el día de hoy solo quiero que te quedes con que todos nosotros, todos nosotros somos terrenos. Nuestros hijos son terrenos, nuestro esposo, nuestra pareja es terreno. Pero nosotros mismos también somos terrenos. A veces sembramos, como les digo, muy bien en los demás, pero en nosotros nos sembramos también. Lo que les decía es que las personas de afuera que no conocen a Dios hacen repeticiones. ¿Cómo le llaman? Decretos. Hacen decretos y esos decretos funcionan porque están basados en esto. ¿En qué? En que están sembrando en ellos algo positivo y van a recibir algo positivo. Muchas veces hay personas que dicen, no, pues es que yo ya lo dije 3 veces y no pasa nada. Pero luego te dicen, no, pero tú síguelo diciendo y en algún momento lo vas a... ¿Por qué? Porque es esto, pues. Tú sigues sembrando. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu terreno no está muy bien. A lo mejor está queriendo salir ahí la plantita, pero el terreno no está adecuadamente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí con el terreno? Renovamos el entendimiento. Y entonces el terreno se vuelve un terreno súper fértil, donde la palabra, sobre todo la palabra de Dios, pero ojo, también lo incorrecto tiene cosecha. ¿En qué sentido? Si alguien siembra incorrecto en un buen terreno, yo declaro que todos nosotros somos buen terreno, pero si en nosotros se siembra correcto, las personas reciben, pero súper rápido. Pero si siembran incorrecto también en nosotros, también reciben muy rápido. Porque lo que hace la palabra es hacernos el mejor terreno. Eso es lo que hace la renovación de nuestro entendimiento, que seamos un muy buen terreno. Entonces sembremos nosotros mismos, en nosotros, lo adecuado para poder segar lo adecuado. Amén. Por sus frutos, dice, los conoceréis. ¿Qué frutos estamos teniendo? Estamos teniendo el día adecuado, estamos teniendo... el jefe nos está viendo de la manera adecuada, los alumnos, a lo mejor los que son maestros aquí, los alumnos están en la sintonía adecuada que hemos sembrado antes. Y yo les puedo asegurar, por ejemplo, a lo mejor los que son maestros, cuando han sembrado, tengo un amigo mío que ha sembrado cariño, ha sembrado cuidado en todos sus alumnos.
Y el día de su cumpleaños, no, hombre, o sea, fueron, en cada salón fueron así como festejos así súper, súper padres. Porque ese es lo que está cosechando, de lo que él está dando a sus alumnos, ¿no? Y entonces él da cuidado, siembra cuidado y recibe cuidado. ¿Qué sucede? Lo que les decía hace rato, una fuerza mayor, una ley mayor, invalida a una menor. No es que la invalide, sino que la opaca. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Nosotros sabemos que si 100 veces tiramos un papel, si yo este papel lo tiro al piso, 100 veces se va a caer. Siempre. Porque aquí hay gravedad, en toda la Tierra hay gravedad. Y entonces te puedes preguntar, ¿y cómo es que un avión vuela? El avión parece como si la gravedad no le hiciera nada. Bueno, porque hay leyes de aerodinámica y esas leyes, que son 4, tienen que ver con forma, con la presión del aire, con la forma del avión. Tiene que ver con todo eso y hacen que la ley de la gravedad no tenga efecto en el avión, porque hay otras leyes ahí. Entonces, una ley mayor invalida a una menor. ¿Por qué te quiero decir esto? La ley de la cosecha, de la siembra y la cosecha, es una ley que apenas estamos conociendo. Vamos a pensar que es la primera vez que escuchamos acerca de esto y la estamos conociendo. Y que los frutos que yo estoy viendo en mi vida no me gustan. Quiere decir que yo ya tengo un árbol ahí de mangos, pero no me gusta el mango. Yo ya tengo un árbol ahí sembrado de espinos y no me gustan los espinos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué puedo hacer si yo tengo algo incorrecto? Lo primero que Dios nos da, la oportunidad y el conocimiento, es el arrepentimiento. Dios, si yo hablé de manera incorrecta hacia mi hijo, si yo hablé de manera incorrecta hacia mí mismo, dije, es que esto no puedo hacerlo. Por cierto, esa es una mala palabra, yo digo a mi hija, esas son malas palabras. No puedo, es una maldición. Entonces borremos el no puedo en nuestro vocabulario porque dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cuando decimos yo no puedo, estamos creyendo algo que no es la palabra de Dios. Estamos creyendo algo que no es correcto, que no es cierto. No es cierto porque sí podemos. Todo lo puedo, dice. No dice algunas cosas lo vas a poder. No dice solamente puedes lo que tú estás preparado para eso. Dice todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces, no hay alguna cosa que no podamos hacer. A lo mejor tenemos que prepararnos, a lo mejor tenemos que buscar ayuda, a lo mejor pero todo lo podemos hacer. La próxima vez que queramos decir no puedo, recordemos que no es cierto, es una mentira el no poder. ¿Qué pasa? Cuando yo ya me dije que no puedo, cuando yo ya me di cuenta que, híjole, no estoy pudiendo esto porque yo me dije 3 veces o 5 o 10 o 20 que no podía. Dios nos habla de que existe una ley mayor que la ley de la causa y el efecto. Y esa ley es la ley del arrepentimiento. Bueno, no sé si queda alguna duda de la ley de la causa y el efecto. Entonces, la causa, lo que sembramos, la ley de la siembra y la cosecha, la causa es lo que nos decimos o los hechos, lo que hacemos. Y cosechamos también en hechos, ¿no? Si yo tengo un fruto incorrecto o un fruto que no me está gustando, Dios me dice que existe el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ¿qué crees? También es una ley. Es decir, siempre que hay arrepentimiento sucede lo que vamos a ver ahorita. Siempre. El arrepentimiento es una palabra que viene del griego, lo puedes buscar en el diccionario Strong. Es la palabra 3341. Viene de metanoia, que significa reversión de la decisión. Significa también una reforma, es decir, se cambia, reforma, vuelve a tomar forma. Y es una transformación o una conversión entendida como un movimiento interior. Lo definen metanoien como una transformación espiritual. El meta viene del más allá y el nous, metanus, y el nous viene de la mente. Es decir, una transformación más allá de la mente. Finalmente, es lo que hacemos con la renovación del entendimiento. Cuando yo empiezo a ver que no es correcto, caray, la palabra dice que no es correcto, que yo le grite a la gente. Y yo puedo decir, pero es que toda mi vida he gritado, sí, pero la palabra dice que no es correcto. Y cuando eso llega más allá de tu mente y empieza a transformarte,
es algo que dices, pues ya no lo haces. La gente que dice malas palabras o que decía malas palabras y que de repente, caray, estoy hablando diferente porque está habiendo una transformación interna. Muchas veces es consciente y muchas veces inconsciente. Inconsciente es cuando justamente esa transformación llegó adentro y de repente ya no dices malas palabras. Consciente es cuando todavía tengo ganas de decir una mala palabra, pero como ya sé que no es cierto, yo lo hago de manera consciente y la freno. Pueden darse las dos cosas. Dios es maravilloso y Dios puede hacer esos cambios de las dos maneras. Arrepentimiento entonces es un cambio en nuestra manera de vivir. ¿Cómo debiera de ser? Obviamente por la renovación de nuestro entendimiento y de acuerdo a la palabra de Dios. Dejar de lado lo que hemos aprendido desde que somos pequeños hasta la fecha y empezar a adquirir en nosotros, para nosotros, lo que dice la palabra de Dios. Entonces es un cambio de actitud con respecto a todo, a lo que nosotros vivimos. Y el arrepentimiento es una decisión. Decidimos hacer ese cambio. ¿Y por qué les digo que a veces es inconsciente? Porque a veces decimos, mi Dios, yo quiero que sea tu voluntad. Y con eso le estamos dando entrada a todo. Y a veces hay cosas que después Él nos dice, mira, esto no estaba bien, pero ya no lo haces. Y tú dices, sí es cierto, ya no lo hago. Y usted dice, es que yo te ayude, pues. Es inconsciente en el sentido de que a veces no decimos, como esa persona que pudo haber estado hablando con groserías y de repente cambia. Es un cambio que se dio y que no es algo que él haya pedido, pero sí dijo, Dios, yo quiero que sea tu voluntad. Entonces, y consciente cuando es algo que, ahora yo me doy cuenta y entonces yo lo hago, pues. Con la voluntad que yo tengo, yo tomo la decisión de ya no decir malas palabras. Podemos ver ejemplos acerca del arrepentimiento en toda la palabra. Y lo vemos, por ejemplo, en Lucas 15. En Lucas 15 nos vamos a ir a Lucas 15, 11, del 11 al 18. Dice Lucas 15, 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, 13, juntó todo el hijo menor y se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí, ¿qué crees? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, pues ya se lo había gastado todo. Y fue y se arrimó, el 15, Lucas 15, 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le pidió trabajo, el cual le envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas son unas plantitas que estaban comiendo los cerdos, pero nadie le daba. Entonces el 17, perdón, volviendo en sí, haciendo conciencia de lo que le estaba pasando, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre? Me voy a levantar, voy a ir a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, los jornaleros de su papá les iba muchísimo mejor que lo que le estaba yendo a él. Y entonces dijo, no, pues mejor me voy con mi papá. Me arrepiento, vuelvo en mí, volvió en él. Y entonces se levantó y fue con su papá. Y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre. Estamos en Lucas 15, 20. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Esta es la parte fundamental de esta historia. El padre de ese hijo fue movido a misericordia. Nuestro Padre Celestial ya fue movido a misericordia. Ya nos envió a Jesucristo y Él es nuestra misericordia.
Y entonces corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El papá corrió para con el hijo y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a los siervos: Saquen el mejor vestido y vístanlo y pongan un anillo en su mano y cálcenlo en sus pies. Y calzado, en sus pies. El poner un anillo en la mano implica vuelves a tener la misma autoridad, vuelves a ser quien eras tú aquí, porque nunca has dejado de serlo, porque solo te fuiste, pero tú aquí sigues siendo hijo. ¿Qué pasa? Él se arrepintió. Y luego dice: y traigan, Lucas 15:23, y traigan un becerro gordo, mátenlo, comamos y hagamos una fiesta, porque mi hijo muerto era, porque el papá no sabía si iba a regresar, pero ha revivido, dice. No, se había perdido y ahora fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. La voluntad de Dios es que todos procedamos, dice su palabra, ahorita lo vamos a ver, al arrepentimiento. En este caso, esta historia es acerca de alguien que malgasta sus bienes. Cuando nosotros estamos fuera de nuestro Señor Jesucristo, estamos haciendo eso. Tenemos bienes porque tenemos dones, tenemos talentos y estamos gastándolos en otras cosas. Ni siquiera estamos gastándolos en nosotros mismos, pues, sino en otras cosas, en cosas que se van a terminar. Cuando lo correcto sería poner las cosas en lo eterno. Cuando llegamos a Cristo, entonces Dios nos da esa misericordia. Dios es movido a misericordia, ya lo fue a través de nuestro Señor Jesucristo, por eso lo envió. Y entonces dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el mayor deseo de nuestro Dios? Que el día que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, nos vayamos todos. Porque nos ama a todos, pues. Porque murió por todos. Porque murió por el vecino que no quiere saber nada de Dios. Porque murió por todos, por los que andan haciendo cosas incorrectas, cosas malas, por los que andan haciendo cosas con otras personas. Por ellos también murió, pues. ¿Qué es lo que Él quiere? Que todos procedan al arrepentimiento. Y dice Romanos 2:4: menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Estamos hablando de Dios. Ignorando que su benignidad, la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Ignorando, dice, estás ignorando que Dios en su bondad te guía a que te arrepientas. Que si no te ha pasado, que ya te pasaste 3 semáforos en rojo y todavía no te chocan. Para que aprendas, de acuerdo a su palabra, que hay semáforos, que hay leyes. Estás sembrando mal y todavía no has cosechado. De todas maneras, revisa qué sembraste y ven al arrepentimiento. ¿Cómo venimos al arrepentimiento? Esto es una ley, el arrepentimiento. Y dice, quiero leerte ¿Por qué es que Dios quiere que nos arrepintamos? Ahorita te voy a leer el otro, pero quiero decirte por qué Dios quiere que nos arrepintamos. Dios quiere que nos arrepintamos porque vamos a cosechar. Y la paga, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Si nosotros estamos pecando y cualquier cosa que no sea, dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y está hablando de la cosecha, de la siembra. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y dices tú, oye, qué alto estándar. Porque si yo sé que puedo ayudar a alguien a levantarse que se cayó, en lo físico, alguien se cayó y tú lo puedes ayudar y nomás te quedas viéndolo, y eso te es contado por pecado, porque sabes hacer lo bueno, porque puedes levantarlo. Ahora imagínate en lo espiritual. En lo físico a veces somos indiferentes. Y en lo espiritual, no, hombre, cállate. Uy, ya supiste que el hermano. Y eso
Si eso sembramos, eso vamos a cosechar. Dice, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 2:5. Ese es el motivo por el que Dios quiere que nos arrepintamos. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio la vida. Romanos 3:23. Él quiere darnos la vida porque si estamos donde estamos y no nos arrepentimos, tendremos la muerte. Y no esta muerte de este cuerpo, sino la muerte espiritual, la muerte de lo que realmente somos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la misericordia de Dios es la que hace que la cosecha se detenga. Supongamos que sembramos algo, sobre todo muchas personas, esa misericordia la extendemos y la extendemos a veces, o las personas que no conocen a Dios también gozan de esta misericordia, porque la misericordia de Dios es para todos. Y esta se renueva, dice, cada mañana. Y la misericordia de Dios es como si la mano de Dios estuviera deteniendo la cosecha que ya viene. Y entonces, ese detenerlo es como que lo detengo mientras te arrepientes. O sea, arrepiéntete porque vas a cosechar y vas a cosechar algo incorrecto. Y a veces Dios se trae a la mente, oye, ¿te acuerdas cuando le dijiste esto incorrecto a esta persona? Oye, ¿te acuerdas cuando dijiste esa mentira? Dios te lo trae a la mente. Y cuando te lo trae a la mente es justamente para esto, para venir a arrepentirnos. ¿Cómo me arrepiento de algo que ya hice o de algo que ya dije incorrecto? Si podemos ir, vamos a ir y dice la palabra, si tienes algo con tu hermano, ponte de acuerdo con él. Vamos a ir y le vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Lo que te dije el otro día no está bien. A lo mejor te dije que siempre haces las cosas mal, no es cierto. Ese día lo hiciste incorrecto, pero no siempre lo haces mal. Y ahí entonces yo estoy haciendo una acción de arrepentirme. Ahora, si no es posible ir a hablar con esa persona porque vive en otra ciudad, por lo que tú quieras, no es posible ir a hablar con esa persona. Yo vengo delante de Dios y puedo decir, Señor, yo me arrepiento de las palabras que salieron de mi boca para esta persona. Porque la ley del arrepentimiento dice, ahorita lo vas a ver, que la cosecha se quita. Y esto es maravilloso. Porque es imposible que seamos perfectos. Buscamos la perfección, buscamos ser como Cristo, siempre buscamos ser como Cristo. Pero el único perfecto es Él. Entonces a veces nos equivocamos y si cosecháramos cada vez que nos equivocamos, oye, quién sabe dónde estuviéramos. Pero entonces venimos y nos arrepentimos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Si lo siembras y te arrepientes ahorita, es mejor. Y si puedes arreglarlo con esa persona, mejor. Y si siembras incorrecto contigo también. Si sembramos incorrecto, híjole, no puedo. No, pues no puedo. Y al rato te acuerdas, oye, sí es cierto, sí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me arrepiento, declaro que sí puedo todas las cosas en Cristo. Y si tengo que aprender cómo hacerlo, lo voy a hacer. A mi hija le digo, no puedo, no se dice. Se dice no sé hacerlo. Porque cuando tú dices no sabes, quiere decir que puedes aprender a hacerlo. Pero no puedes, ahí sí no hay quien te ayude. Entonces si puedo, lo puedo en Cristo. A lo mejor necesito aprender, a lo mejor necesito un poco más de paciencia, a lo mejor necesito, pero sí puedo. En Cristo lo puedo. Eso dice la palabra, yo le creo a Dios. Entonces, con Cristo, ¿qué pasa con Cristo? Bueno, te quiero decir, esta es la ley, 2 de Crónicas 7:14. Aquí se ve súper claro esta ley del arrepentimiento. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Quiero que te des cuenta que esto está en el Antiguo Testamento. Desde entonces Dios, su voluntad para todos nosotros es sanar nuestra tierra y perdonar nuestros pecados. Desde entonces Dios dice, humíllate, busca mi nombre, busca mi rostro,
¿Cómo buscas el rostro de Dios? Pues es como cuando están enojados y no quieren ni voltear a verlo, ¿no? Pero de repente ya le andas buscando la carita. Oye, hey, hay que buscar el rostro de Dios. Y luego dice, y se convirtieron de sus malos caminos. ¿Por qué? Porque tiene que haber esa conversión. Tiene que haber el que robe dice ya no robe más. El que mienta ya no miente más. Entonces tiene que haber esa conversión. Y entonces Dios dice, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. En realidad es para que tú tengas ese tiempo de refrigerio, porque ya no estás en el pecado, pues, ¿no? Pero te voy a leer la Nueva Traducción Viviente que dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, creo que ya es tiempo. Nos vamos a quedar aquí porque quiero hablarte después de esto, que el arrepentimiento tiene frutos, es decir, tiene acciones. Así como la siembra es acción, la siembra es palabra y el arrepentimiento también. Pero nos vamos a quedar aquí por cuestiones de tiempo y vamos a ahondar un poquito más. Vamos a terminar esta clase en la próxima semana. Vamos a orar para cerrar esta palabra. Mi Dios, te damos gracias por la palabra que hoy nos has mostrado, porque hoy nos has enseñado que tú has puesto leyes para que sean las que rijan todo aquello que nos rodea, todo aquello que somos nosotros también. Entendemos, mi Dios, que es importante aprender acerca de estas leyes para poder usarlas en nuestro favor. Sabemos que este conocimiento nos lo das para nosotros, para tener esa vida plena. Mi Dios, te damos gracias porque hoy entendemos que sembramos con palabras y sembramos con hechos. Espíritu Santo, el día de hoy te pido que tú nos muestres cuando estemos sembrando de manera incorrecta. Que tú nos muestres cómo sembrar de la mejor manera, no solamente en los terrenos de nuestra familia, sino también en nosotros mismos, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías a toda verdad y a toda justicia. Y hoy declaro que esta guianza es en esta semana mucho más fuerte, que nuestros oídos espirituales se abren para poder escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Declaro que esta semana decidimos sembrar mejores cosas y mayores y mejores cosas acerca de tu palabra para poder vivirla en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos la próxima.